Somos tu voz. Nos conectamos con Ecuador para conversar con Igor Laborem Sánchez, periodista venezolano radicado en ese país. Ayer sabíamos que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, abandonaba sus compromisos en la Asamblea General de Naciones Unidas para devolverse a Ecuador para atender la situación que se registra allá a propósito de importantes incendios. Al menos 6 provincias de ese país mantendrían incendios forestales activos, pero además todo esto en medio de una crisis energética por la que también está atravesando ese país. Así que vamos a hablar con Igor para tener más detalles. Igor, bienvenido, buenos días, ¿cómo le va? Hola, muy buenos días, ¿cómo estamos? Bien, hoy amanecimos ya con información pues de que en el incendio que se registra en la ciudad de Quito, que es el más importante, hay varios incendios en varias regiones porque en Ecuador en este momento hay una sequía, por lo menos en Quito, ya más de 70 días, hay otras regiones con más de 90 días sin lluvia, y eso ha generado primero una crisis energética porque bajaron los niveles de los embalses más del 60% de la energía eléctrica de Ecuador llega a través de la generación hidroeléctrica. Al bajar los niveles de las aguas, no hay energía eléctrica, baja la generación. Hay también un tema de falta de escasez de líquido para el consumo humano porque hay poca agua en los embalses, entonces la crisis en Ecuador ha sido bastante fuerte. Y desde hace 2 días en la ciudad de Quito se registraron 6 incendios al mismo tiempo. Se está investigando en este momento porque ayer detuvieron a una persona y estarían siendo estos incendios provocados. Entonces hay una crisis bastante importante. Al día de hoy los incendios en Quito tienen 5 cuadrantes, se mantienen en 5 cuadrantes los bomberos, las Fuerzas Armadas, la policía y voluntarios trabajando para la contención del incendio. Incluso el día de ayer el alcalde Pavel Muñoz y lo que es el COE, el Comité de Operaciones de Emergencia Provincial, declaró a todo el distrito metropolitano de Quito como una zona de emergencia para poder contener y generar todas las acciones de mayor fuerza para contener las llamas, porque se está generando en una zona altamente boscosa. Y durante los 2 días anteriores, hoy amaneció un poco más calmado, pero los 2 primeros días la nube de humo en el centro norte de la ciudad era bastante importante. Hasta ahora hay unas 26 familias que fueron afectadas directamente. Hay 6 viviendas que fueron afectadas totalmente, quemadas, que desaparecieron por completo. Hay una 7ª vivienda que también se vio afectada, porque gracias a Dios este incendio se realiza en una zona, o se registra en una zona que es muy parecida, vamos a decirlo así, a la Cota 1000. Es una zona que queda muy arriba en Quito. Está la avenida Simón Bolívar y las llamas estaban hacia arriba de la avenida Bolívar, de la avenida Bolívar, y un poco hacia abajo. Se han afectado algunas 6 viviendas, son 100 familias evacuadas, 60 familias que fueron directamente afectadas por las llamas, pero hasta ahora no se registran víctimas humanas, gracias a Dios. Igual siguen trabajando, incluso en horas de la noche. La ciudad de Quito, que tenía registrado que se iban a realizar cortes de energía para seguir atacando el tema de las llamas y la contención del incendio, no hemos tenido cortes por esa situación. Entonces nos ha permitido esto controlar un poco las llamas, pero por la dificultad de la zona, además de ser una zona altamente boscosa, ha sido complicado la contención completa. Se ha controlado en el sentido de que no se ha expandido más, pero hay zonas donde todavía se mantienen las llamas con bastante fuerza. Adicional, es un tema también de que es una zona que recibe mucho viento, entonces
por lo menos la jornada de ayer, en horas de la tarde se creía que ya estaba controlado el incendio, se estableció un punto de control en una zona donde incluso se invitó a los medios de comunicación para que estuvieran allí y vieran los trabajos de contención de los incendios, y como 2 horas después de que los medios estuviesen en el lugar, por la cantidad de viento, se reavivó el incendio muy cerca de la zona donde estaban los medios. Entonces se tuvo que evacuar la zona para que los bomberos pudieran volver a generar todo el trabajo de contención y aplacar nuevamente las llamas en el lugar. Están escuchando a Igor Laborem Sánchez, periodista venezolano en Ecuador. Entendemos, se ha declarado la emergencia, por ejemplo, en Quito, obviamente para atender todo lo que está ocurriendo, pero además todo pasa cuando están atravesando también por una fuerte crisis energética, eléctrica. Usted ya nos decía, Igor, que bueno, por estos días, a propósito de lo que está ocurriendo, no ha habido cortes programados, pero ¿cuál es la situación? ¿Cuánto duran esos apagones? Además, ¿qué tanto ha golpeado eso a la popularidad o la aceptación que pueda tener el presidente Daniel Noboa? Veíamos reclamos que hacían, por ejemplo, desde el Congreso o la Asamblea Nacional de Ecuador y aseguraban que todo lo que está ocurriendo es por una mala gestión. ¿Qué tan empañada se ha visto su gestión a propósito de todo lo que está ocurriendo? Bien, la gestión de Daniel Noboa es una gestión que viene cayendo en los últimos 5 meses. Ha perdido casi 30 puntos. El pasado mes de febrero, los números según la encuestadora Sedato señalaban que Daniel Noboa tenía un 81% de popularidad gracias al tema de lo que fue el haber llamado el estado de emergencia y el estado de excepción por el tema del combate a las bandas criminales. Eso lo ayudó a llegar a 81 puntos, y de ahí en adelante ha venido en caída, como todos los gobiernos de un país terminan siempre en esta, vamos a decirlo, caída permanente, y ha perdido 30 puntos. Nosotros estamos por iniciar un proceso electoral. Hasta el día 2 de octubre se van a generar las inscripciones de los candidatos. Daniel Noboa va a ir a un proceso de elección. Recuerda que Daniel apenas tiene menos de un año, tiene 10 meses de gestión, y la mayoría de los partidos políticos están atacándolo, hablan de una falta de gestión que puede ser cierta, porque evidentemente el tema de la crisis y del estiaje, como se le llama en el Ecuador, es algo que es debido a que el país tiene un 60% de generación eléctrica a través de las hidroeléctricas. El estiaje es rutinario. Todos los años tú sabes que a estas alturas Ecuador comienza a tener una baja en la generación. El gobierno no hizo las inversiones necesarias en apenas 10 meses para tal vez mitigar un poco el tema del estiaje. No se compró generación eléctrica o de energía de países como Colombia o como Perú, que son las que te facilitan para Ecuador terminar de solventar esta crisis mientras la sequía se extiende, y eso es lo que ha generado y ha levantado muchas críticas. Al día de hoy no se sabe exactamente cuánto tiene el gobierno y cuánto lo han afectado, porque apenas tienen los apagones 1 semana y media. La última medición, que fue a principios del mes de septiembre, señalaba que Daniel Noboa tenía un 51% de aceptación, de aprobación. Se espera que baje más por este tema, sobre todo porque esta crisis, si bien en Quito ha sido fuerte, en ciudades como Guayaquil, Cuenca, han sido mucho más duras, que son ciudades de la costa, ciudades mucho más calientes, y evidentemente allí va a ser seguramente más duro el electorado con el presidente Daniel Noboa. Igor, usted que tiene ya varios años viviendo allá en Ecuador, a propósito de lo que decía el presidente Daniel Noboa, de que esta era la sequía más fuerte que han experimentado en 6 décadas, se le hablaba de 61 años, comparativamente hablando, a partir de su experiencia, ¿qué la hace diferente? Bueno, las autoridades del gobierno de Daniel Noboa hablan de
que esta es la mayor sequía en 61 años. Realmente, desde que yo estoy en Ecuador, Quito es una ciudad donde llueve mucho, y en la ciudad de Quito tenemos 76 días sin agua, sin lluvia. O sea, esta es una ciudad donde hacia el norte de Quito llueve todo el tiempo, y el sur, que es un poco más elevado en altura, llega incluso a caer granizo. Pero cuando te hablo de granizo, no es el granizo que tú ves en Caracas, que son peloticas de hielo de menos de 50 milímetros, cosas pequeñas. Aquí en Quito te puede caer un granizo, y lo he recibido yo, que son, como podríamos señalarlo, como pelotas, piedras de por lo menos 1 centímetro, centímetro y medio. Wow. Y incluso puede llegar a, en algunos momentos, cuando llueve muy fuerte, con granizo fuerte, tú puedes ver la calle como que se hubiese nevado, porque es llena de granizo. Okay. Y en este momento deberíamos estar viviendo ese tipo de lluvias, y no lo estamos viviendo. En este momento son 70 días sin ningún tipo de agua. Y eso sucede también en lo que es la Amazonia, donde normalmente llueve mucho más. Entonces no es algo normal. Desde que yo vivo en Ecuador, tengo ya 6 años, a estas alturas ya en la ciudad debería estar lloviendo todos los días y no está sucediendo. Por lo tanto, yo sí podría decir que la crisis de agua es bastante fuerte, y es uno de los factores principales para generar esta crisis energética y de agua para el consumo de la ciudadanía. Están escuchando a Igor Laborem Sánchez, periodista venezolano en Ecuador. Igor, a propósito de lo que se está aplicando en medio de esta crisis energética, bueno, yo conozco otros venezolanos que viven en Ecuador y por supuesto vivieron la crisis energética en Venezuela. Entonces me decían, estoy teniendo una especie de déjà vu a propósito de esos cortes programados. ¿Cuánto duran? ¿Por cuántas horas se extienden? ¿Y qué otras medidas se han anunciado para tratar de paliar esa crisis eléctrica que se vive allá en Ecuador? Bueno, lo que pasa es que los cortes han sido, porque esta es una de las mayores críticas que le han hecho al gobierno. El gobierno no ha sido muy claro en este tema. Y los cortes que en principio hace 2 semanas el ministro de Gobierno, Arturo Félix Wong, dijo que no iban a haber cortes. A la siguiente semana el ministro de Energía, Antonio Goncalves, y el propio ministro Wong aceptaron que sí, que iba a haber cortes, que los cortes iban a ser solo en la noche, y ahora tenemos cortes determinados durante toda la franja horaria. No solo en la noche, son cortes que van más allá de 8 horas en algunas ciudades, dependiendo de la región, porque aquí sobre todo ha pegado mucho eso. Las regiones, depende de las regiones, están jugando con los cortes. Entonces, por lo menos en Quito, los cortes son de 3 horas, 4 horas, en varias franjas horarias. Hay zonas como las ciudades de Ambato o las ciudades como Mazar, donde los cortes pueden superar las 8 horas diarias. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno? El gobierno ha iniciado la contratación de generación eléctrica, termoeléctrica, a través de barcazas turcas que están llegando al país. Ya hay una instalada que ha permitido la generación de 400 megavatios más, y se espera la llegada de al menos dos barcazas más que permitirían al gobierno instalar al menos unos casi 800.000 megavatios, pero se necesitan alrededor de 1.200, 1.500 megavatios, o sea que todavía la instalación que está haciendo el gobierno está por debajo de lo que se necesita. Entonces, parte de las pocas lluvias que ha habido, porque sí se registró una lluvia el fin de semana en la zona de la Amazonia, permitió la recuperación de apenas 17 centímetros en el nivel de la principal represa, que es la represa de Mazar, y el gobierno lo celebró como un logro, como que habían logrado la contención de algo importante, pero los mismos técnicos señalan que en Mazar se necesita la recuperación de por lo menos unos 20 metros del embalse,
y todavía no se ha logrado. Por lo tanto, estamos todavía en una crisis bastante fuerte y que podría prolongarse si no comienzan las lluvias, se podría prolongar y generar un tema mucho más complicado hasta el mes de diciembre. Y existe un instituto que se llama INAPIMI y también está el instituto INECAR, que son institutos que revisan esta situación, que están pendientes del tema de las lluvias. El INOCAR revisa lo que también es el tema del golpe o a veces lo que se genera por el tema del niño. Se esperaba incluso este año, durante un buen tiempo, se esperó una fuerte presencia del niño en el Ecuador, que al final no ha sido tan así. No se generaron las lluvias, no se generó la emergencia que se esperaba y por el contrario se estaba esperando que las lluvias comenzaran ya la semana pasada. El INAPIMI dijo ya que posiblemente a mediados de esta semana, finales de esta semana, deberían estar comenzando a iniciar lluvias, sobre todo en la zona de la Amazonia y la sierra, que es donde se encuentra la ciudad de Quito. Están escuchando a Igor Laborem Sánchez, periodista venezolano en Ecuador. A propósito de esa crisis energética, Igor, veíamos que desde la Asamblea o el Congreso ecuatoriano exigían más recursos, ¿no?, para poder paliar la situación, pero esos recursos están disponibles, ¿hay de dónde sacarlos? Bueno, Vanessa, lo que pasa es que allí sí entramos en un tema un poco más complicado. Ecuador es un país que está recibiendo mucho menos recursos de lo que debería recibir. Hay que tener en cuenta que el país el año pasado, en las elecciones adelantadas, también se incluyó la votación de la consulta popular para la suspensión de las actividades del ITT, que es un bloque, una zona boscosa de Ecuador en la Amazonia, donde se estaban produciendo casi unos 40-50 mil barriles diarios de petróleo. La producción petrolera de Ecuador es una producción que viene en declive. Al quitarte además el ITT, te estás quitando, por lo que estaban hablando las autoridades, casi unos $500,000. O sea, se está quitando una muy buena cantidad de dinero que debería recibir el Ecuador por el tema de la producción petrolera. Existen problemas para la producción minera, porque también en el Ecuador existe una lucha muy fuerte para proteger el medio ambiente, y el gobierno entonces se está quitando para atender los llamados de este tipo de ecológicos, para atender los llamados de la gente que habla y pide esta situación. Se vienen perdiendo muchos recursos importantes. Hay economistas que están hablando de que el país necesita no quitarse estos recursos, sino explotarlos de una manera mucho más controlada, con cuidado de la naturaleza. Y evidentemente el país tiene una fuerte recesión. Existen empresas que no están generando la misma cantidad de impuestos y no hay recursos. El gobierno y muchos economistas se habla de que en este momento Ecuador no tiene los recursos para poder emprender las inversiones necesarias para recuperar el sistema eléctrico y el sistema hidroeléctrico en el país. Incluso lo que se está llamando es a comenzar a pensar en la producción geotérmica. Es decir, gracias a que Ecuador tiene más de 18 volcanes a lo largo de su geografía, utilizar la energía que producen estos colosos para poder paliar y hacer un negocio de esta energía, porque permitiría a Ecuador incluso poder exportar la energía geotérmica. Porque lo que pasa es que, y es parte de las denuncias que se han realizado, cuando el gobierno del expresidente Rafael Correa, por temas de hacer trabajos con la brasileña Odebrecht, se hizo una inversión y una transformación del sistema eléctrico, que pasó de ser termoeléctrico, con más de un 60% de la producción termoeléctrica, a una producción hidroeléctrica,
en ríos que no son ni siquiera como el Caroní o el Orinoco, son ríos que en la medida que comienza a entrar la sequía con mayor fuerza, baja el nivel del río en cantidad muy importante y por eso se ven afectados los embalses y las represas. Entonces, esta situación afecta porque baja y lo que hace es que el país vive en un estiaje permanente. Cada vez que bajan los niveles de agua, comienza una crisis eléctrica. Las termoeléctricas, que son pocas y que ya no tienen la misma cantidad de importancia porque no pueden producir el 60% de la oferta que necesita el país, siempre terminas en una crisis eléctrica. Entonces, aquí lo que la mayoría de los expertos están señalando es que es necesario un cambio en el modelo de generación para salir de la hidroeléctrica y de la termoeléctrica y mudarse al sistema eólico, que es el sistema que también se ha venido llevando, que es el sistema de los molinos de viento, y el sistema geoeléctrico, pero evidentemente el geoeléctrico es un proceso que va a llevar mucho más tiempo porque es un sistema que tiene que comenzar a generarse y que en Ecuador no lo habían tenido como una forma para generar energía. Entonces es un proceso que tienes que comenzar a hacer inversiones, pero que no va a darte resultados en el corto plazo. Igor, y ya para ir concluyendo, ¿qué tanto ha afectado la dinámica, tanto lo que está ocurriendo con los incendios como con la crisis energética? Es decir, se ha anunciado suspensión de actividades. ¿Cómo ha impactado eso en el día a día en Ecuador? Bueno, en el día a día, en la mayor parte del país, hay procesos en los que las clases están reducidas para poder amoldarse a los horarios de los cortes eléctricos, que los cortes eléctricos te los van anunciando cada 2 días a través de las diferentes empresas eléctricas que hay en el país. Y a nivel de los funcionarios públicos se está hablando de teletrabajo para aminorar los costos y que la gente no tenga que salir, y tanto por el tema eléctrico como por el tema de los incendios en la ciudad de Quito están suspendidas en este momento todo lo que es el trabajo de los funcionarios públicos en las oficinas. Están todos, hasta el día viernes van a estar en teletrabajo. Los colegios de la ciudad de Quito también se encuentran en teletrabajo. Entonces, en este momento el país tiene una afectación bastante importante y se están reduciendo los horarios laborales y de estudio para poder paliar la crisis y disminuir el consumo eléctrico y de agua en el país. Entonces, estamos todavía en un proceso que en algunas ciudades es mucho más complicado. Igor, de verdad que muchísimas gracias por tan completo reporte y bueno, cuídense mucho por allá. Vale, muchísimas gracias. Era Igor Laborem Sánchez, amigos oyentes, a quien escuchaban, periodista venezolano radicado en Ecuador. Queremos escuchar tu voz. 0414-119-7230. Envíanos un SMS o WhatsApp con tu comentario o denuncia. 0414-119-7230.